Seguimos con el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Estamos en la tercera parte, la parte de la meditación, y estamos entrando al capítulo número 12, Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo, que corresponde ahora a la tercera semana del proceso de hacer la meditación de Joe Dispenza. A este momento llevas 2 semanas haciendo un trabajo, haciendo meditaciones de inducción en las mañanas y un trabajo de conocerte a ti mismo. Aquí continuamos con ese trabajo. Sigues meditando en las mañanas con la inducción y sigues liberando la emoción. Y en la tercera semana vamos a pasar al paso 5, que es observa y recuerda. Lo que escribiste en la semana 2 más los pasos 5 y 6, lo vas a ir haciendo también antes de la meditación. Sigues escribiendo. Sé consciente de tus estados mentales habituales. ¿Se acuerdan que dentro de que eligieras la emoción que más sientes en todo el día, que la de ejemplo pusimos inseguridad, que pienses dónde sientes esa emoción y luego que pienses qué pensamientos te hace sentir esa emoción y que te llevaba a 2 estados mentales? Bueno, ahora nos vamos a estados habituales de esa emoción que elegiste. Tienes que pensar qué pensamientos automáticos tienes al sentir la emoción elegida. La del ejemplo es la inseguridad. ¿Qué pensamientos automáticos tienes al sentir esa emoción? Ya vimos esos estados mentales, ya escribiste algo al respecto de esto. Sigue escribiendo al respecto de estos pensamientos automáticos limitantes. Ahora, ¿qué te limita en esos pensamientos? Por ejemplo, entrar en modo víctima. Nunca encontraré trabajo, nadie me escucha, todos me utilizan, me rindo, mi vida es así por su culpa, no puedo cambiar, lo llevo en la sangre. Estos son ejemplos de algunos pensamientos automáticos limitantes. Esto no es el ejemplo derivado de una emoción de inseguridad. Tal vez una emoción de inseguridad te diga, todos me utilizan porque con tal de sentirme seguro siempre me pongo de tapete. O soy tan inseguro que no puedo cambiar. Eso es estar en modo víctima. Este listado de pensamientos que hagas con respecto a la emoción que elegiste, tenla a la mano. Si puedes, de preferencia, memorízala. ¿Para qué? Para que la puedas llevar al momento de la meditación. Ya que tienes este ejercicio, ahora vamos al siguiente. Saber ser consciente de tu estado mental limitador te va a ayudar también a que respondas qué conductas limitantes has tenido. No solamente es lo que piensas, sino además el cómo actúas. Cómo sueles actuar cuando te sientes de este modo. Igual de la emoción que elegiste. Para contestar esta pregunta te puede ayudar una vez más saber cómo te observan los demás. Sobre todo gente que realmente te conoce. Pero esto solo es una guía, pero te puede ayudar. Algunos ejemplos de conductas limitantes son estar malhumorado, llamar a alguien para quejarte, jugar en tu ser y perderte o perderte en redes sociales, en estas piscinas infinitas de scroll, comer también es otra conducta limitante que puedas tener, beber demasiado hasta hacer el ridículo, por ejemplo, es otra conducta limitante, chismes, generar chismes o buscar chismes, o coquetear. Hay muchos estados, hay muchas conductas. Lo que tienes que pensar es cuáles son tus conductas cuando tú sientes esa emoción limitante y te dan o tienes estos pensamientos limitantes. Estas 2 cosas las escribes y buscas memorizarlas. Recuerda los aspectos de tu antiguo yo que no quieres seguir siendo. Esto te va a ayudar mucho también. Ya que tienes el paso 5, ahora vamos al paso 6, que es redirigir. Esto es cambia. Estás en este espacio en donde estás escribiendo, un espacio apartado de la gente que te pueda mostrar. Tú sigues haciendo en las mañanas tu inducción y tu liberación de la emoción, ¿ok? Imagina una situación en la que estás pensando y sintiendo algo que está relacionado con la emoción que quieres cambiar, con esos pensamientos limitantes, con esas conductas limitantes. Imagínate en un escenario en el que estás sintiéndote de esa manera. Y cuando te estés sintiendo de esa manera en el escenario, cambia. Así, abiertamente y en voz alta, cambia. E incluso puedes decir tu nombre, cambia. Ahora, en el día a día, que es lo que llamamos etapa de vigilia, la voz con más autoridad es la de tu cabeza, por eso tú estás diciendo cambia. Cuando tú te encuentras en una situación en la que estás sintiendo esa emoción y que te lleva a pensar lo que piensas y a conducirte a actuar como actúas, cuando te des cuenta, cambia, secretamente, así como para ti, cambia. Por ejemplo, supongamos que el sentir inseguridad te hace envidiar a la gente.
te hace tener pensamientos de que no eres suficiente, que nadie te va a creer y que no puedes cambiar. Y te hace irte en tu espacio de trabajo con un par de compañeros a la cocina mientras están preparando un café y empezar a hacer chismes de alguna otra persona que trabaja ahí. Esto que estoy describiendo como escenario está descrito en tus hojas como pensamientos y conductas que generalmente has tenido derivado de la emoción que sientes de inseguridad. Cuando escribiste eso, te imaginaste un escenario similar al que estoy describiendo ahorita y dices activamente cambia. Cuando te encuentres en el escenario que acabo de describir, cuando estés en esa cocina con tus compañeros haciendo chismes de otra persona y te das cuenta, di cambia. Y así lo vas a ir haciendo cada vez que te caches en una situación o una conducta que está derivada de la emoción de inseguridad que sientes. En este caso, como te digo, es un ejemplo, tienes que hacer el ejercicio con la emoción que tú hayas elegido. Y ahora, para terminar lo que tienes que hacer en esta semana, llévalo a la meditación. Cuando ya hayas logrado terminar esto, dentro de tu meditación, después de que pasaste ya el proceso de inducción y dentro de tu meditación pasaste ya el proceso de liberación de la emoción, en donde te estás imaginando tal vez que lo liberas solo con palabras o que lo metes en una caja y se lo lleva un ángel o que lo estás quemando en algún lado, como sea que tú te lo imagines. El siguiente paso es imaginar ese escenario que acabas de describir o un momento real que haya pasado en tu vida y entonces mientras la estás observando, di cambia. Lo estás incorporando dentro de la meditación y estás empezando a ser libre porque te estás imaginando escenarios que te pueden alterar, que te pueden incluso poner en este proceso. Por eso es importante que de preferencia lo imagines y que no recuerdes un escenario. Pero a veces nos cuesta trabajo imaginarnos, entonces si tienes que recordarlo, pues si te ayuda para que puedas decir en ese momento con tu propia voz para ti, cambia, hazlo, entendiendo que es mejor que trates de no engancharte emocionalmente con ese escenario que estás creando en tu mente al momento de meditar. Pero lo único que vas a terminar para la tercera semana es integras este proceso de quién has sido con ese pensamiento, con los pensamientos intrusivos que te llegan en tu mente derivado de la emoción que elegiste y con las conductas que tú sabes que has estado teniendo. No tienes que reconocerle las conductas ante nadie más, solo ante ti. Pero en ese momento en la meditación dices activamente, cambia.